La Copa Libertadores reúne año a año lo mejor del fútbol sudamericano. A lo largo de su historia, esta competición ha visto numerosos equipos que han tenido por lo menos una oportunidad de luchar por la gloria eterna, por lo que si quieren conocer a todos los clubes que alguna vez han pasado por este gran torneo, quédense a repasar los equipos nuevos que han participado en cada edición de la mítica Copa Libertadores. Eso sí, solo tomaremos en cuenta su fase inicial de toda la vida, la fase de grupos, porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. Empezamos por la primera década de vida de la Copa Libertadores, es decir, la de los años 60, donde naturalmente en la primera edición todos los participantes fueron debutantes, pero el que resaltó sobre todos fue Peñarol, que tuvo el privilegio de salir campeón en la primera edición. Ahora aquí vemos los equipos nuevos de todos los años de esta década, donde hay que destacar a Santos, que ganó la Copa en su primera participación en 1962. También hay que destacar a Estudiantes, que hizo lo propio en la Copa del 68, haciéndose con el título. Ahora pasamos a los años 70, donde vemos que hubo una considerable cantidad de debutantes en este periodo, en parte por el aumento de cupos que poco a poco se iban incrementando en el torneo. Por otro lado, hay que remarcar que en la edición del 73 no hubo debutantes y que durante esta década ningún equipo novato pudo hacerse con la Copa en su primera participación. Llegamos a los 80, donde se redujo un poco la presencia de debutantes, pues la cantidad de participaciones no sufrió mayores modificaciones en esta década, pues de hecho en el 89 no hubo ningún equipo nuevo en la competición. Eso sí, hay que destacar las grandes actuaciones de algunos novatos como Flamengo y Cobreloa en la edición del 81, donde protagonizaron una final inédita entre dos equipos debutantes, donde el título sería para los cariocas. Logro que también pudo conseguir Argentinos Juniors en el 85, cuando venció al América de Cali en la final para hacerse con su primera y única Copa Libertadores en su participación debut. Pasamos a los años 90, donde ya el número de equipos fue disminuyendo con el pasar de los años, a tal punto que tanto en el 94 como en el 97 no hubo debutantes en la competición, aunque esto empezó a cambiar en 1998 cuando llegó la inclusión de los equipos mexicanos, que a partir de ahí empezaron a tener una participación activa a pesar de tener que jugar una clasificación previa con los equipos de Venezuela. Y ahora pasamos a la primera década de este milenio, donde nos detendremos un poco más para conocer a los debutantes de cada edición y su suerte durante su primer torneo, por lo que arrancamos con el año 2000, donde uno de los nuevos fue el Atlas de México, que tuvo una presentación bastante digna, pues alcanzó a llegar hasta los cuartos de final, donde los rojinegros fueron eliminados por el Palmeiras. Por otro lado, también como debutantes, llegaron dos clubes brasileños, uno de ellos fue el Juventude, que se quedaría en la fase de grupos, mientras que el otro fue Atlético Paranaense, que llegó más lejos, específicamente hasta los octavos de final, donde el Curaçao fue eliminado por el Atlético Mineiro. En la edición del 2001 llegó el debut del club ecuatoriano Olmedo, cuya aventura por la Libertadores fue muy corta, pues acabaron últimos de su grupo. Por su parte, el equipo brasileño, São Caetano, tuvo una interesante trayectoria en ese torneo, pasando la fase inicial, pero cayendo ante sus compatriotas del Palmeiras en los octavos. También fue la primera oportunidad para Cruz Azul, que a pesar de ser su debut llegó bastante lejos, pues pasó la fase de grupos sin dificultades, y en el camino eliminó equipos como Cerro Porteño, River Plate y Rosario Central, pero para su mala fortuna, caerían en la final ante Boca, para firmar un antecedente importante de su fama de subcampeón. En el 2002 hubo una cantidad importante de debutantes, comenzando por Talleres de Córdoba, quienes tuvieron una pasantía corta en esta edición de la Copa, pues se fueron eliminados en la fase de grupos. La misma suerte que tuvo otro de los nuevos como Cortuluá, que precisamente en ese grupo 7 se fue a las primeras de cambio. Otro que se retiró en esta instancia fue el Real Potosí de Bolivia, que ocupó el último lugar de su grupo. Y otro equipo nuevo que cayó en esta instancia fue el 12 de octubre, que no pudo superar el tercer lugar de su grupo, zona que coincidencialmente compartía con otro debutante, Cienciano de Perú, que al menos pudo pasar a la siguiente ronda, pero en los octavos caerían ante el América de México. Las Águilas también serían responsables de eliminar a otro equipo nuevo de esta edición, ese fue el Monarcas Morelia, que pudo llegar hasta los cuartos de final, pero allí perderían ante sus compatriotas del América. Vamos al 2003, donde hubo 4 debutantes, 2 de ellos caerían en la fase de grupos. El primero, Gimnasia y Esgrima de la Plata, que tuvo que conformarse con el tercer lugar, mientras que el otro cuadro fue Fénix de Uruguay, que tampoco pudo superar la primera fase. Ya entre los nuevos que clasificaron, hay que destacar a Paysandú, que logró llegar hasta los octavos de final, donde caería ante Boca, y el otro debutante que llegó a esta instancia fue Pumas, que no pudo superar a Cobreloa en la primera ronda eliminatoria.
En el 2004 hubo 3 debutantes, y el único de ellos que no pudo pasar la fase de grupos fue la U de Concepción de Chile, que acabó en el sótano de su grupo, mientras que Unión Maracaibo, si bien fue el segundo de su grupo, cayó en el repechaje ante Barcelona de Guayaquil, y el que sacaría la cara por los nuevos fue Santos Laguna, que perdió en los octavos de final ante River. Pasamos al 2005, donde le llegó la oportunidad a Santo André de Brasil, pero este equipo ni siquiera superaría la fase de grupos, algo que sí pudo hacer el Pachuca, que en su actuación debut logró pasar de esta fase, pero caería ante las Chivas de Guadalajara en los cuartos, mientras que los mejores debutantes de esta edición fueron, por un lado, Tigres, que alcanzó los cuartos de final, donde los auriazules fueron eliminados por el Sao Paulo, y el otro fue Banfield, que también sería en los cuartos a manos de River Plate. Pasamos a la edición 2006, donde una de las caras nuevas fue el cuadro uruguayo Rocha, que en su primera expedición de la Libertadores no pudo pasar de la fase de grupos. En cambio, el otro debutante, Goiás, sí pudo superar esta instancia, aunque en los octavos de final, los brasileños caerían ante Estudiantes de La Plata. En el capítulo del 2007 llegó por primera vez el Deportivo Pasto, que tuvo una pobre campaña acabando último de su grupo, misma suerte que sufrió otro equipo nuevo como Audax Italiano, que apenas sí pudo ocupar el tercer puesto de su zona. En cambio, el club brasileño Paraná sí pudo pasar de esta primera instancia, pero sería eliminado en los octavos por cuenta de Libertad, misma suerte que sufrió Toluca, que si bien pasó a la fase de grupos, en los octavos caería ante otro novato como el Cúcuta Deportivo, el cual fue el mejor debutante de esta edición y una de las sensaciones, pues llegó hasta las semifinales, donde cayó ante Boca Juniors. Pasamos al 2008, donde 2 equipos peruanos debutaron en esta edición, aunque tuvieron la misma suerte, pues Bolognesi sería el último del grupo 4, mientras que Universidad San Martín haría lo propio en el 5. El mejor debutante de este año sería Lanús, que por lo menos pasó la fase de grupos, aunque en los octavos de final caerían eliminados ante el Atlas mexicano. Y en la última edición de la década, uno de los debutantes fue Universitario de Sucre, que no tuvo mucha suerte en su primera aparición, pues acabó último de su grupo. Por su parte, el otro equipo novato de este torneo fue el San Luis Mexicano, que si bien pudo pasar la fase de grupos, todo el lío que ocurrió aquel año por el brote de la gripe AH1N1 les impidió jugar su duelo de octavos ante Nacional de Uruguay, por lo que en una decisión polémica los equipos mexicanos tuvieron que retirarse de esta instancia. Y llegamos a la presente década con la edición del 2010, cuyo único debutante que llegó a la fase de grupos fue el Racing de Montevideo, que si bien tuvo un desempeño que lo llevó a ocupar la segunda plaza de su zona, al tener el menor puntaje entre los que quedaron segundos, quedó eliminado, pues 2 de estas plazas fueron reservadas para los conjuntos mexicanos que habían tenido que abandonar la competición en la edición pasada, por el tema de la gripa H1N1, por lo que ese fue el desafortunado fin del único debutante de esa copa. Pasamos a la edición del 2011, donde 2 de sus 3 debutantes tuvieron que irse en la fase de grupos. Uno de ellos fue el León de Huánuco, cuya campaña no le alcanzó para ser el último de su zona. El otro conjunto que se quedó en esta instancia fue Godoy Cruz, que en su primera experiencia en la Copa tuvo que irse siendo último de su grupo. En cambio, el novato que dio la cara fue Chiapas, que logró llegar hasta la instancia de cuartos de final, donde cayó ante Cerro Porteño. Vamos a la peculiar edición del 2012, donde en un hecho curioso los debutantes de esta edición, es decir, Arsenal de Sarandí y Zamora, quedaron emparejados en el mismo grupo, y para mala fortuna de ambos, los dos se quedaron eliminados en esta instancia al ser superados por Fluminense y Boca en esta instancia. Continuamos con la Copa del 2013, que vio varios debuts. Uno de ellos fue el de Deportes Iquique, que no tuvo mucho para decir, pues se fue en la fase de grupos. Lo mismo que le sucedió al Deportivo Lara, que en su presentación inicial ocupó el sótano de la tabla. Los novatos que tuvieron mejor suerte fueron Tijuana y Real Garcilaso, que de hecho alcanzaron a llegar hasta los cuartos de final, pero los peruanos caerían ante Independiente Santa Fe, mientras que los mexicanos serían eliminados por cuenta de los eventuales campeones de esa edición. En el capítulo del 2014, la Copa recibió 2 debutantes. Uno fue el Independiente del Valle de Ecuador, que en su presentación inicial estuvo cerca de hacer algo importante, pero tuvo que irse de la fase de grupos al ser superado por San Lorenzo en la diferencia de gol. Por otro lado, el León de México tuvo una actuación más destacada, pues llegó hasta los octavos de final, donde perdió ante Bolívar. Llegamos al 2015, donde ocurrió una rareza que no sucedía hace mucho, y es que en aquella edición no hubo equipos nuevos, fenómeno que no sucedió en la Copa del 2016, donde aunque sea, vimos una cara nueva, por cuenta del River Plate uruguayo, que en su presentación debut no pudo ser mayor cosa, pues fue el último de su grupo.
Pasamos a la edición del 2017, que tuvo varios equipos nuevos, aunque todos salieron en la fase de grupos. Primero, Sport Boys de Bolivia, que poco pudo hacer para evitar ser el último de su zona, algo que también le ocurrió a otro novato como Zulia, que compartió grupo con otro cuadro debutante como Chapecoense, que al menos pudo irse a la Copa Sudamericana al acabar tercero. Y por último hay que mencionar al Atlético Tucumán, que también acabó en la tercera plaza de su grupo y por lo tanto no tuvo que otra que irse a la Sudamericana. Llegamos a la pasada edición del 2018, donde en su fase definitiva vimos dos equipos nuevos. Empecemos por Delfín de Manta, que pasó con más pena que gloria en su grupo, pues fue el último, mientras que otro debutante fue Monagas, que corrió con la misma suerte de los ecuatorianos, pues el cuadro venezolano también quedó condenado a ser el último de su grupo. Y cerramos con la presente Copa del 2019, donde el único debutante que podríamos ver sería el Deportivo La Guaira de Venezuela, que de prosperar en el largo camino que tiene por delante en las fases previas, podría ingresar por primera vez en su historia a la fase definitiva de la Conmebol Libertadores. Y hasta aquí este repaso por los equipos nuevos en todas las ediciones de la Copa Libertadores. ¿Y ustedes qué futuro le auguran a este único debutante que puede haber en la edición de 2019? Invitados a hacer sus apuestas aquí abajo en los comentarios. Yo me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.